para generar estos procesos de reivindicación. Sí, sí, totalmente. Para la vida interna no es forzosamente lo que se va a mostrar a la gente de fuera. También hay casos. Va a ser un discurso identitario frente a gente que no... bueno, es otra discusión, pero es lo que se muestra, es lo que se ocupa en la interrelación con la gente fuera, ¿no? Con nosotros. A veces puede ser exactamente lo que pasa adentro, pero a veces no. Lo que dice con lo del libro, etnicidad es real, sí, ¿no? Porque ya es otra cosa, la relación con los otros, ¿cierto? Entonces, Hakuna Matata no es necesariamente, ¿no? La autenticidad, pero hay algo que venderle a nosotros. Sí. Pero a veces lo que se vende es real, es verdad, es auténtico. Puede ser, depende de los contextos. Y otras que es una cuestión inventada. Sí, también. O adaptada. Pero ella metodológica, ¿no? Porque a veces como que todo está confundido, ¿no? Por supuesto no vamos a encontrar así cosas muy tajantes en el campo, pero es para nuestros análisis, es una herramienta para intentar ordenar un poco lo que vemos en nuestros datos, ¿no? Que proviene de un discurso, metadiscurso hacia el fuera, acerca de la cultura, que es la cultura que muchas veces ni se habla de cultura, se hace, ¿no? Se vive, ¿no? Pero nosotros, como antropólogos, decimos, eso es la cultura. Son herramientas para nosotros, ¿sabes? Tal vez son modelos, nos ayudan a pensar. No, yo viendo esto estaba pensando también en cómo se complejiza la situación cuando además se agrega la dimensión de la cultura nacional, ¿no? Porque por lo menos en el caso mexicano creo que está muy muy presente, supongo que en otros casos también, pero bueno, en un estado como este, ¿no? Donde ha habido un trabajo de dogmatismo, de identidad nacional ya muy antiguo, yo creo que se puede ver, ¿no? Estas diferentes dimensiones, o sea, finalmente en estas comunidades donde, bueno, hablar esto, ¿no? De cultura con comillas y cultura sin comillas, también atraviesa esta mexicanidad, no solo la cuestión étnica más local en este nuevo discurso multicultural, globalizado, pero sigue estando ahí, no ha desaparecido, por lo menos para el caso mexicano, no sé, para otros casos, 19 de mexicanidad, o discursos de mexicanidad más postrevolucionarios o más actuales, ¿no? O en qué momento hay como disyuntivas, ¿no? Entre lo mexicano, esta mexicanidad y lo étnico, pero bueno, me parece realmente útil, ¿no? E interesante esta cuestión de cultura como justamente para poder quizá abordar el tema de manera un poquito más sistemática y ordenada, porque sí, ¿no? Hay como tantas dimensiones justamente culturales, ¿no? En los discursos de identidad, ¿no? Que están poniéndose en juego, que me parece muy interesante. Porque se ocupa la misma palabra para decir diferentes cosas. Entonces, claro. ¿Cómo manejar eso? ¿Cómo analizar eso? Claro. ¿Cómo trabajar con eso? Al mismo tiempo estoy viendo que frente al tema de la globalización se va diluyendo esta misma noción de mexicanidad, ¿no? Que se construye desde escenarios. Estoy pensando, por ejemplo, en el 2009 con el H1N1, ¿no? Como de pronto hubo que el Estado cerrar filas y mostrar una idea de mexicanidad multicolor, ¿no? Porque había que reforzar el plan del turismo, ¿no? Proteger a la nación, ¿no? Sí, proteger a la nación como eso. Sí. Entonces, todas las secretarías de Estado vinculadas a ese proyecto, ¿no? Al mismo tiempo ves también cómo aparecen estos emblemas que no necesariamente son únicamente de un grupo o de una localidad, sino ya se va extendiendo a todo lo largo del litoral, ¿no? Precisamente para darle ese sentido de unidad, de marca, ¿no? Que escapa justamente a la noción
el nacionalismo, pero que lo que sí está presente es que frente a este nacionalismo hay una enorme cantidad de alteridad, ¿no? Diversas marcas, colores y sabores. Sí, ¿no? Son esferas como que juegan entre ellas, ¿no? Claro. Y no hay ninguna sociedad en cualquier nivel que es hermético, que es hermética. Entonces, o sea, a todos los niveles se da esta diferenciación, ¿no? Entre cultura y cultura. Porque finalmente también, digo, es un actor, ¿no?, importantísimo que, bueno, ha estado trayéndolo a colación, ¿no?, todo desde ayer hasta hoy mismo, ¿no?, todos estos actores, estas instituciones, ¿no?, ya sea más transnacionales, como es UNESCO, ¿no?, como puede ser FAO para el caso de la alimentación, que también estimula muchísimo estos procesos de patrimonialización, o instituciones más locales, como, ¿no?, todo esto de, bueno, Conaculta, Cultura, pero pasa la cuestión de la cultura nacional, ¿no?, de algún modo está ahí presente para rechazarla o presente para adoptarla, pero está ahí, esa dimensión, ¿no?, me parece. O integrarla también. ¿O cómo? Integrarla. Exacto, o aceptarla, integrarla o no. Sí. O justamente para decir, no somos parte de estos mexicanos, ¿sí?, crear, ¿no?, alteridad, estos discursos de alteridad. Pero está presente la dimensión de Estado-nación, ¿no? Claro, más que según el contexto, según la postura política, según el momento histórico, ¿no? Pero se ocupa siempre la misma terminología. Entonces es una trampa en la cual no tenemos que caer, porque hay siempre que realmente bien definir en qué nivel estamos y qué momento histórico, cuáles son las políticas atrás de este término, qué quiere decir este término. No solamente tomar el término cultura y ya, ¿no? Es todo un proyecto de investigación, la sola palabra. Bueno. La definición de cultivos, condiciones de clima, pero también con la cultura, con esas prácticas que define. Pero en caso de cultura, con comillas, se puede tener una similitud más a lo que es territorio, algo más interno, algo más propio, no sé. Bueno, estas dos palabras, con comillas y sin comillas, sirven para una herramienta para analizar una cierta dialéctica de lo que se da adentro del grupo que estudias y lo que se pone a ver a la gente de fuera, ¿no? Entonces tal vez hay unas prácticas agrícolas en tu caso y después qué se va a mostrar o a difundir fuera, ¿no? Yo creo que no siempre va a ser exactamente lo mismo. Entonces hay una dialéctica de lo que se pone en público y lo que se queda adentro. Okay. Entonces tal vez aquí ya no se trata de un grupo indígena, ahora de cultura. ¿Y qué es lo que se va a poner en un proyecto para conseguir dinero, para conseguir apoyo y todo acerca de estas prácticas, de los diferentes discursos acerca de la cultura? No es algo que
o raramente alguien en nuestros lugares de trabajo de campo nos va a decir, bueno, eso lo decimos adentro y eso lo decimos afuera. Pues, que alguien le va a decir, no es por decreto, son las prácticas de interrelaciones internas y de interrelaciones externas. Aunque hay como ciertas estrategias, ¿no? Las asambleas, que no se hable castellano Sí, o español, ¿no? Sí. Bueno, ahí ya hay un filtro, ¿no? También, sí. De quién, ¿no? ¿Quién entiende? Bueno, entonces, para justamente indagar esta dialéctica de las culturas, se pone entre comillas, es muy fructífero trabajar sobre los conceptos locales, ¿no? Los conceptos EMIC, que se acercan o se asimilan por la gente a los términos de cultura, con comillas. Por ejemplo, los términos de costumbres, tradiciones, patrimonio, historia, todo eso son términos que de fuera, a través de los libros de textos, instituciones, ACNIC, etc. Dicen, bueno, externos, categorías, en el caso de afuera, porque hay un cierto proceso de reflexividad. En español, pero serían conceptos que se ocupan sobre el español, porque vienen de fuera. Y otra vez es una información metasemántica, pero que se acercan más a estas, pero en la lengua indígena eran lo que había que extirpar para imponer la nueva fe. Y la participación en los rituales de costumbres es central en este grupo para recrear la visión del mundo, definir y afirmar la identidad del grupo frente a los mestizos. Y además permiten estas costumbres reafirmar el compromiso de cada individuo, que cada individuo tiene con su cultura y con los miembros de la sociedad. La costumbre no se hace solito, individualmente, se hace de manera colectiva. Las prácticas del costumbre siempre se encuentran en relación con la tierra, lo que implica una correspondencia estrecha entre la acción y el sistema de representación, ambos anclados en un compromiso reflexivo hacia el entorno. Por lo tanto, en este caso, la diferencia mayor entre la definición externa del patrimonio y la que emana de la etnografía, se trata de un intercambio de orden existencial. Pero es interesante que, vamos a decir, eso sería la cultura sin comida, pero cuando se va a decir, cuando hay que explicar qué tipo de culturas hay en este pueblo, pues normalmente es la cultura que nosotros tenemos y todo. En este caso sería ya con comillas, porque no entran en estos detalles de lo existencial. Revitalizar las prácticas culturales como danzas o diferentes de los españoles, grupos de costumbres, y la iglesia para ellos costumbres que habían rechazado. Pero hoy en día, justamente entre las denotan una cierta ética, un cierto principio moral, y en estas ocasiones rituales en cuales participan los hombres viejos, que son los ancianos, los sabios, ahora estas prácticas son grabadas en el micrófono para explicar al público presente, que son los habitantes, pero también migrantes, los jóvenes que regresan de migración, y entonces el público
los diferentes pasos rituales que se aplican, explican lo que están haciendo y explican todo eso empleando justamente un lenguaje que ellos conocían a través de los formatos que localmente por los maestros y también participen en eso. Ya empiezan a ocupar y eso es importante, que la propia iglesia o la escuela o el gobierno opinaron que hay este hecho, ¿no? del apoyo institucional, que quiere ser de hecho un reconocimiento, por lo tanto también una legitimación oficial de esas prácticas culturales. Eso subraya toda la relación por las escuelas, por la iglesia, por Europa, todo eso, ¿no? Hacían de manera clandestina, lejos de partes, en las estrellas, en los cerros, debajo de la tierra, entonces todos estaban así. Bueno, entonces ya él instituyó toda una relación muy nueva acerca de estas costumbres. Pues fue todo un cambio muy fuerte acerca de la relación de la gente acerca de sus costumbres, ya finalmente por diferentes razones, cual no voy a entrar aquí, pero realmente un reconocimiento profundo de prácticas que para ellos eran muy importantes y tenían un problema existencial porque son católicos, pero sabían que la Iglesia Católica no acepta lo que ellos hacen, entonces era como un disonancia, ¿no? Entre sus prácticas y de repente el cura dice, está bien, ¿no? La gente lloraba. Fue muy impresionante. Bueno, entonces esta cuestión del reconocimiento es muy importante tener en cuenta en todos estos procesos de patrimonialización, porque muchas veces esta cultura sin comillas, que vuelve ahora cultura con comillas, es también a través de un trabajo de reconocimiento estatal, institucional, y no solamente en el caso que yo trabajo, pero eso de hecho hace que a veces se deja al lado algunas cosas ya no se practican, pero al precio es el reconocimiento, es muy fuerte, muy importante. Bueno, revitalización de costumbres en la esperanza, hubo cambios de fechas, por ejemplo, para adaptar al calendario de los jóvenes que tienen vacaciones en el verano, entonces ya todo se reportó, se hacían en otros tiempos del año, porque hay una idea de transmisión, ¿no? Si hay una idea de pérdida, entonces también necesidad de transmitir, entonces de transmitir a la gente cuando está, ¿no? Y estas que se dan en lengua española también es muy explícito y la idea es de transmitir entonces el patrimonio a las nuevas generaciones. Bueno, entonces la designación externa de estas prácticas como tradicionales patrimonio indígena a través de los proyectos de revitalización. Esa designación fue apropiada por los especialistas rituales bajo una forma de distanciación reflexiva. Lo que se llamaba costumbre ahora se vuelve a ser cultura.
¿no? Es una palabra que no se ocupaba antes, ¿no? Pero la cultura permite también una visibilización, ¿no? una reivindicación. Entonces, esos son los términos de la patrimonialización, no solamente términos como vocablos, pero las condiciones, las negociaciones que se dan a través de estos vocablos. Bueno, pero si el proceso de rescate cultural por las iniciativas externas antes mencionadas convino a la gente de la esperanza por cuestiones pragmáticas, en este caso hay y en modo interno, cultura 5 días, con su sentido ético profundo, porque está relacionado a la cuestión de la tierra. Y entonces eso se dio, por ejemplo, se ve el grupo de la danza, que fue revitalizada. Entonces se constituyó de manera formal un grupo de danza, danza del Chicomechochi, que es una danza náhuatl ceremonial, que es asociado al rito del maíz. Y se formó este grupo con el motivo, bailaban antes, pero se formó un grupo oficialmente con el motivo de recibir un apoyo institucional de parte de la CDI para financiar los gastos, ¿no? Para comprar ropa y instrumentos de música. Y este grupo fue creado por la iniciativa de una maestra, la habitante del pueblo, y tenían que redactar entonces un proyecto cual debían mencionar, entre otras cosas, cómo iban a divulgar fuera de su pueblo las actividades apoyadas, que es uno de los efectos deseados por la institución, al otorgar más de las partes. No nada más patrimonio sin divulgar, no es patrimonio. Bueno, entonces la respuesta unánime en la reunión de los miembros en la agricultura, los jóvenes de la esperanza que ya salieron y que ya no se sostienen del trabajo agrícola, es probable que las prácticas llevado en el pueblo de la esperanza revela un proceso de mutación de un modo de existencia, en el cual la relación a la tierra era intrínseca hacia un modo de vida, el cual ésta ya no juega un papel central en la actividad económica y social y por lo tanto religiosa. En suma y costumbre, el término de origen colonial y despreciativo al principio, significa hoy una cierta creencia religiosa basada fundamentalmente en la obligación de ofrendar a las divinidades. Es de hecho el don necesario para mantener el equilibrio armonioso de la vida social y material. Y al contrario, el término de patrimonio cultural intangible objetiva lo que uno posee y se funda en un régimen económico de la riqueza cultural cuyo valor se acentúa por la noción de su eventual pérdida, ¿no? O de su escasez. Se trata, de hecho, con este término de patrimonio, de una objetivación que no integra la dimensión ontocosmológica del costumbre.
ya que las divinidades conocidas no son agentes del patrimonio. Entonces, los diferentes significados dados en torno al proceso de patrimonialización no significa necesariamente que exista ninguna. Bueno, pero en este proceso de patrimonialización que se ancla en el marco del desencantamiento del mundo moderno, la cuestión de la existencia de las divinidades ya no se toma en cuenta. Ahí está nuestro problema como antropólogos. Y este proceso conlleva así a una transición paulatina de la visión émic del costumbre como visión del mundo hacia la visión ética del costumbre como patrimonio, o sea, como un conjunto de prácticas culturales que uno tiene o tenía. El patrimonio es una lista de cosas, ¿no? El costumbre es una relación mucho más profunda. Bueno, entonces para concluir la charla de hoy sobre las maneras de investigar los términos de la patrimonialización en su doble sentido, creo que hay que recordar que de estas dialécticas de culturas se ocupan términos y conceptos locales del patrimonio que siempre hay que cuestionar, ¿no? Y definir según el contexto. Se trata de nociones, palabras, fórmulas que alimentan el proceso de patrimonialización dentro de la sociedad. La historia de los vocablos, cuáles son sus trayectorias, significados en cada contexto, cuáles son sus vínculos con los términos vernáculos que les han precedido, qué tipo de temporalidad transmiten, qué incluyen y qué excluyen las funciones locales y externas del patrimonio. Y de esta manera la contextualización social e histórica del uso local, EMIC, de los términos de la patrimonialización permite determinar el régimen de saber que lo sostiene en un tiempo y un lugar determinado. Y que siempre están estos sujetos a una retroalimentación, ¿no? Eso es muy importante, que tenemos que analizar y por supuesto no descartar, no decir eso es auténtico, eso no lo es, no descartar ya que ya forman parte medular del mero proceso de patrimonialización que queremos entender. Bueno, eso es para hoy. Filosófico hoy. Muy bien. Y aquí está la lista bibliográfica, las referencias. Entre ellos de hasta dónde podemos reconocer las prácticas de los indígenas, ¿no? Entonces yo trabajo sobre eso, pero justamente ahí también se da un proceso de revitalización y de patrimonialización, nada más que no se hace en contexto de turismo, no hay turistas allá en esta región, no hay ONG, que no hay movimiento tampoco, entonces se da solamente en este contexto de la pastoral indígena, entonces es distinto de la Iglesia Católica. Esto del costumbre, no lo vamos a inventoriar, pasar a manos de la CDI o del PACMIC, esto se queda organizaban
recursos culturales para iniciar proyectos turísticos. Uno en la Sierra Autotequera, en donde para conseguir financiamiento escribimos un proyecto, qué es la comunidad, de dónde viene, la historia, las costumbres, culturas, bueno, cultura con comillas, sin comillas, como quieren, pero hay que conseguir dinero. Y bueno, el que escribió el proyecto era el ingeniero hidráulico, que es el señor francés, y me pidió que yo lo leyera. Cada 2, 3 palabras, los indígenas nahuas, yo borré muchos, ¿no? Taché muchos, ¿no? Y después de haber tachado mucho, pero dejé algunas frases con indígenas nahuas, fui a la autoridad del pueblo para que dé su apoyo, y él mismo me preguntó, pero ¿por qué pusieron indígenas nahuas? Para pedir agua, para que no hay que decir que es indígena. Y me pareció muy interesante, porque para ellos no están todavía en la cuestión de geopolítica, eso todavía no existe allá. Entonces todavía no tienen este lenguaje de poner frente la cultura, la indígena, exactamente de la misma forma que tú describiste, porque no somos víctimas y para ellos no tenemos agua, tenemos algo. El hecho de ser indígena no tiene nada que ver con la necesidad de tener agua, tienen razón. De los indígenas. Pasado que INEGI dio a conocer el dato de la autoadscripción indígena, en donde el dato anterior censal había una población indígena, y luego en el conteo encontraron que había mayor número de poblaciones indígenas, y el tema de la autoadscripción era importante en términos políticos, ¿no? Para la que ahora es una herramienta para estar justamente, encontrar un lugar en el tablero nacional, porque hay políticas multiculturales, y si uno que es la pastoral indígena, es muy interesante porque manejan el término, están explicando, bueno, incluso sí, pero es otra concepción, ¿no? Justamente del tiempo y de la memoria, ¿no? Y de la relación entre el sujeto, la comunidad y lo que se tiene que transmitir. Entonces me parece que es, finalmente, si es un estudio sobre patrimonio y herencia, cultura, transmisión, memoria histórica, son otros criterios y son otros parámetros los que están en acción. Y me parece eso muy interesante, que sí vale la pena, así es. Y otros intereses también. Y otros intereses, ¿no? Que no son los del Estado. No, hay una instrumentalización de la cultura de parte de la Iglesia, sus propios intereses, ¿no? Pero eso no quiere decir que no hay respuesta de parte de los grupos a los cuales llega la Iglesia, porque en este caso la esperanza, la cuestión del reconocimiento fue espectacular, porque después de tantos años que tenían que andar de manera clandestina con sus costumbres, viene el cura y dice, está perfectamente bien. Entonces es un cambio paradigmático para ellos, ¿no? Y bueno, lo interesante es que después vino otro cura, yo pude seguir este proceso varios años. Vino otro cura que es mucho menos metido en esta cuestión de la pastoral indígena y como que no está muy de acuerdo con lo que ve, entonces otra vez regresaron a los cerros. No pierden sus costumbres, nada más cambian de lugar, de espacio. Antes se hacían con el cura, antes se hacían sin el cura, después vino el cura que le gusta, entonces con él, y viene otro cura y otra vez regresan a la clandestinidad. Porque es existencial para ellos estas costumbres, ¿no? Porque damos de comer a la tierra porque la tierra nos da de comer. Claro que esto no hay. La cuestión de que podemos preguntar es si las nuevas generaciones que ya no viven de la agricultura, parece que ya no van a seguir de esta manera.
tal vez van a seguir con las costumbres, pero ya como prácticas culturales, folclorizadas, ¿no? Ya no va a tener este sentido tan existencial al hacer o no hacer estas costumbres, ¿no? Es la evolución de una sociedad. También de ahí, bueno, es que es un debate que siempre teníamos en la licenciatura. Entonces, ¿qué pasa cuando esos jóvenes ya no lo ven como necesario, ¿no? Y nosotros desde fuera estamos pensando que se patrimonializa por instituciones y en esos casos, ¿quiénes deciden eso? Porque yo creo que en general los que quieren conservar su costumbre no van forzosamente a buscar esas instituciones, ¿no? A menos que necesiten tal vez recursos para poder seguirlo, ¿no? Hay, bueno, en los casos que yo conozco, muchas veces ya no hacen algunas prácticas por la falta de recursos. Sí, de recursos. ¿Sí? Entonces, si de repente una institución dice, bueno, nos hace un pequeño proyecto y les vamos a dar dinero para comprar un violín, vestido, cosas así. Esta concha hace negociaciones, ¿no? Ocupar un cierto vocabulario. Después el sentido que se da, que está atrás de estos vocablos ya. Que no solamente es cuestión de nostalgia, es cuestión de ecología, a veces de economías, ¿no? de ahorrar, ¿no? Por ejemplo, la cuestión de las estufas ecológicas, ¿no? Que eran cosas tradicionales que se perdieron y ahora se recupera eso porque se ve que se gasta mucho menos leña, todo. Entonces hay toda una relación entre el desarrollo sostenible y la cuestión del retorno a algunas técnicas anteriores que se dejaban a nombre de la modernidad. Sí. Porque había que ser moderno, construir casas de material. Es interesante ver cómo la gente maneja, ¿no? estas cuestiones. Y otras veces, por ejemplo, estoy pensando en el caso de la patrimonialización de la cocina mexicana, que se patrimonializa como la cocina del maíz.
y sin embargo las instituciones, los organismos que han sido, digamos, elegidos para transmitir y reproducir y hacer este salvaguardamiento del maíz, no se han pronunciado en ningún momento sobre, por ejemplo, todo el debate del maíz transgénico en México, que acabaría con esta diversidad de maíces, que es la esencia de este documento para patrimonializar el... Entonces hay, bueno, sí, como intereses económicos muy claros de un lado y otros intereses culturales de otro, y por lo visto no han podido, y para si se agrega las declaraciones de la Secretaría de Salud, peor todavía, ¿no? Que están en contra de la cocina mexicana, o sea, ¿no? Que aumenta todavía los índices de obesidad y, ¿no? La misma cocina que ha sido, entonces son como tres discursos del Estado que no están, y bueno, económicos, que no coinciden, ¿no? Son... Es la cuestión de la comida, hay muchos lobbies muchos industriales, lobbies, ¿no? ajá. Y ahí yo creo que viene el límite de la apertura de la multiculturalidad, ¿no? Pueden estar, cada quien puede poner su cultura, ¿no? Hasta cierta medida, ¿no? Pero los intereses económicos prevalecen, o políticos, ¿no? A nivel estatal. Entonces, pueden jugar las comunidades indígenas y proponer cosas culturales hasta cierto punto. mientras no pone en peligro el proyecto neoliberal. Escribió mucho Charles Aves, la referencia. Sí. Pues muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Mañana seguimos con más estudios de caso, el proyecto Fabricar que yo manejo. Y no sé si quieren también aportar mañana.